La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 56, de Puertas para Adentro. Hola a todas, todos y todes, ¿qué tal, Nerea? Pues Antonio, como siempre me pasa en el orgullo, con una sensación un poco contradictoria. Por un lado, no estoy del todo cómoda con el orgullo cada vez más despolitizado, sobre todo en Madrid, cada vez más invadido por las empresas, por los intereses económicos, pero por otro no quiero moverme de aquí. No quiero ceder ningún espacio porque una cosa tengo clarísima y es que todo lo que hemos conseguido está en riesgo y que la LGTBI-fobia sigue agrediendo, sigue matando y sigue destrozando vidas. Pues fíjate que yo estoy en esa misma lucha, y es que estamos en la recta final de las celebraciones del orgullo en toda España y una vez más hay quien se hace la pregunta aquella de ¿pero qué más queréis? ¿Qué es lo que reivindicáis? Pues esa pregunta la respondió perfectamente Aimar Bretos hace unos días en Hora 25. El contexto, la absolución por parte de la Audiencia de Barcelona de un sujeto que había insultado y acosado a un chaval al grito de «voy a hacerte hetero a hostias y se te va a quitar la mariconería». Me acordaba de los cínicos que estos días se preguntaban en redes sociales con motivo del orgullo ¿me puede decir alguien qué derecho les falta a las personas LGTB? Pues miren, el derecho a entrar en cualquier sitio, a pedir una hamburguesa o lo que sea, sin que se te acerque un cromañón a insultarte, a intimidarte, sin tener que mirar alrededor y hacer una permanente evaluación de riesgos antes de actuar libremente, visiblemente, como cada uno es, o como cada uno le da la gana. Qué razón, Aimar. La verdad es que es tan sencillo que da hasta apuro tener que volver a repetirlo. Vamos con el episodio de hoy. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. La puerta que se cierra detrás de nosotros es la del Centro Penitenciario Madrid 5 en Soto del Real. Aquí hay unos 1.250 reclusos y aunque en principio es una cárcel solo para hombres, no todos los internos lo son. Nos dirigimos a las aulas de tratamiento. Unas 20 personas nos están esperando. Hay una trabajadora social, el responsable de formación e investigación de la Fundación 26 de diciembre y un grupo numeroso de internos e internas. Pertenecen al grupo Rejas Rosas. Ana, la trabajadora social, nos traslada hasta abril de 2022. En el momento en el que se puso en marcha no teníamos la motivación de hacer lo que es hoy Rejas Rosas. Esto surge de manera espontánea por parte de los internos y de las internas a raíz de una charla coloquio que se monta en un momento determinado porque un actor y director de cine, Jorge Muriel, estaba investigando y documentándose para una película. El título Los lugares pequeños y bueno, para documentarse, que me pidieron si yo podía hablar con él en una entrevista, y dijimos, pues hombre, lo mejor es que venga a las fuentes, las más cercanas posible, y dije, pues bueno, vamos a tener una tertulia que a ver un poco sobre este tema, cómo lo abordamos directamente. Es un poco difícil porque es que el grupo no existía. Lo titulamos Los afectos de las personas en prisión, y aquí vinieron voluntariamente 10 personas que todas pertenecían al colectivo LGTBI. Así en ese momento surgió la iniciativa por parte de ellos de que se montase un grupo con esta identidad. Yo como trabajadora social y bueno, un poco con esa perspectiva profesional de que aquí había una necesidad, pues recogí el testigo y a la semana siguiente empezamos a reunirnos como tal. Ahí empezó todo un proceso de creación de grupo, ¿no? Lo que viene siendo pues generar cohesión grupal, y desde la participación de ellos y de ellas, con su implicación desde el principio, fuimos un poco determinando qué objetivos queríamos conseguir, qué personas iban a formar parte, con qué medios íbamos a contar, que son los humanos y la dedicación, poco más, y las ganas, y ya está, así surgió.
Víctor Mora es el responsable de formación e investigación de la Fundación 26 de diciembre. La Fundación 26 de diciembre sabéis que se encarga del acompañamiento y la atención de personas mayores del colectivo, pero tenemos otros programas y tenemos otros convenios con instituciones penitenciarias, sobre todo de medidas alternativas. Sin embargo, llegó esta petición, fue una petición de la trabajadora social diciendo: hay una necesidad que hemos detectado, hay un grupo, queremos que alguien profesional lo dinamice, lo lleve y se ocupe de esto. Pues aquí vinimos a conocer al grupo y a ver qué es lo que querían, lo que podíamos hacer, y desde entonces lo que organizamos son sesiones, ventilación emocional, de escucha, de crear ese grupo, de crear ese sentimiento de pertenencia, porque en un entorno tan brutalmente binarizado y brutalmente sometido a esta normatividad, separada además de esta manera tan binaria, ¿no? Y socializada de esta manera tan binaria. La disidencia, es decir, lo que rompe con las normas de género y sexo en este caso, genera un ruido muy grande. Genera unas situaciones que se multiplican, las mismas situaciones que se pueden generar fuera, pero dentro se multiplican. Está ahora la necesidad de tener un espacio entre iguales para poder hablar de estas cosas, para poder compartirlas, para poder conocernos, apoyarnos, para poder escucharnos, y eso es lo que es Rejas Rosas, que ha ido creciendo a lo largo de estos años y hemos hecho cosas increíbles. Ana explica cuáles eran y son los objetivos de Rejas Rosas. Los principios y valores que se determinaron en aquel momento y que a día de hoy siguen siendo los mismos, pues era, por un lado, normalizar la diversidad dentro del centro penitenciario y, por otro lado, ser una red de apoyo aquí dentro y también fuera. Nos reunimos en torno a una mesa. Están sentados Isa, Alberto, Rubí, Alexander y Darwin. Según vaya avanzando la conversación, se irán incorporando otros internos. Nos interesamos por cómo llegaron ellas y ellos a Rejas Rosas. Isa fue una de las pioneras. Yo llegué aquí en el módulo 6 y fue una trabajadora social a hablar conmigo y estaba en plan visitando el módulo y me ha visto. Yo todavía no era Isa. Yo era otra persona. Se acercó y me preguntó: ¿tú eres trans? Yo muy nerviosa: no soy. Ah, vale, tenemos un grupo, te invito la semana que viene a participar, tal día te llamamos. Y fue ahí que empezó todo, toda la historia de mi vida. Toma la palabra Alberto. A mí me invitó un amigo del módulo, una venezolana muy extravagante, precisamente porque yo cuando llegué al módulo estaba como pues mucho más reservado, ¿no? No con mucha comodidad, porque finalmente llegas a un lugar en el que no conoces a nadie. Me acuerdo que le dije que a mí me hacía falta mucho una conexión con ese ambiente LGBT, o una conexión con un ambiente que no fuera tan heteronormado como es en todos los módulos, o por lo menos en el módulo donde estoy yo. Tener esas personas que me entienden de una manera distinta a como las otras personas van a entender, porque no están atravesadas por las mismas desigualdades, o por el mismo problema, o por las mismas situaciones que hayamos vivido, o cosas por el estilo. Yo estaba hablando de eso con esta amiga y ella me dijo: oye, pero pues está Rejas Rosas. Para el acercamiento y la inclusión en Rejas Rosas ha sido fundamental el boca a boca. Es el caso de Darwin. Un compañero de celda que tuve en ese momento que me apoyó muchísimo, además del colectivo. En principio llegué yo pues muy desorientado, muy afligido, y él en la primera semana de hecho me decía: oye, aquí hay un grupo que se llama Rejas Rosas. Siempre se tiene pensado que los centros penitenciarios es como todo muy, no aportan mucho de temas de inclusión y demás. Ha sido una agradable experiencia conocer personas de distintos países, con distintas experiencias, y que todos formamos parte del colectivo y que aquí nos estamos apoyando entre todos y con diferentes temas, con diferentes actividades, con personas que nos orientan de cara a sentirnos más arropados aquí en el centro penitenciario, y que nos orientan también además a los que vienen nuevos. Las mujeres trans tienen la posibilidad de ser trasladadas a un centro de mujeres si así lo solicitan. Rubí ha preferido permanecer en Soto. Hacía 3 meses de fundación de Rejas Rosas. Llegué un poco nerviosa, no conocía a nadie, soy de Perú. Cuando yo llegué a Perú, acá, ingreso, yo tenía el cabello muy largo y yo, por decir que es una cárcel, me corté el cabello, o sea,
quería parecer otra persona, o sea, lo normal, como chico, como dice. Y resulta que cuando yo ingresé, ya a los 3 meses, me habló la trabajadora social diciendo que si eres trans. Sí, soy trans, le dije. Sí. Sino que aquí me acomplejé un poco por la forma que es una prisión, mojo. Pensaba muchas cosas malas, pero como pensar en las prisiones de América es muy distinto. Pero un poquito hablando de Rejas Rosas me enseñó a descubrirme más en mí, ser yo lo que yo quiero ser, una chica, porque yo soy desde que yo tuve esta razón, ya quería ser chica. Pero por la vivencia en Perú, todo esto, más que mi papá era militar, toda la historia, esto, me tapaba muchas cosas, ¿sabes? La ficción, fundamentalmente la cinematográfica, nos ha trasladado una imagen atroz sobre el trato que reciben las personas LGTBI en las cárceles. No es extraño, pues, que si perteneces al colectivo y tienes que ingresar en prisión, sean muchos los miedos que te atenazan. Alexander. A lo que vemos en las películas y comparado con lo que nos encontramos aquí, la verdad que es bastante distinto para bien. Se dice pues que entra una marica a la cárcel y que lo van a pegar. O sea, es lo que uno se imagina por lo que uno ha visto. Y yo creo que sí es bastante distinto. Pero el miedo se lo tiene. Para bien o para mal, pues entre los otros compañeros pues de módulo, como que nos protegen, como que nos abrigan, como que están ahí. Y aquí pues he recibido apoyo, ayuda, un abrazo, una mano amiga de todo ese tipo de personas. He compartido chabolos con amigos, pues, con conocidos heteros y sin ningún problema. O sea, sí ha habido, pues, muy vagamente algún comentario que eso llega hasta los oídos que uno le quiera, o sea, el comentario va a llegar al caso que tú le quieras dar. Darwin. No fue fácil ingresar por todo el preconcepto que se tiene de prisión. Era muy discreto y siempre muy retraído, como decía yo, muy afectado también por el ingreso. Pensaba mucho más en no hablar mucho, en mantenerme, pues eso, un bajo perfil. Pero claro, al final te ven con cabello largo, te ven que hay ciertas formas que, lo que dice mi compañero también, que como que no entras dentro de la heteronormatividad y eso al final, pues, siempre llama la atención, ¿no? Los temores aumentan en algunos casos si la imagen que se tiene es la que proyectan las prisiones del país del que se procede. Es el caso de Isa. Mi miedo llegando en una cárcel desconocida. Yo vengo de Brasil, yo sé cómo es la cárcel de Brasil. Y llegando aquí sola, sin nada, sin hablar español, sin comunicar. Mi preocupación cuando yo fui detenida y me llevaron a un calabozo cuando estaba lleno de chicos. Había como unos 20. Yo me acerqué a uno de ellos y pregunté, ¿y mi cabello? ¿Qué pasa? ¿Me lo van a cortar? Porque en Brasil sí hacen eso. Así que ingresa, te lo corta todo y está calva. Así, porque yo no quería quitar mi pelo por la transición y tal. Cuando yo llegué aquí con mucho miedo, muchísimo, me acuerdo que fui ingresada en el módulo 6 y tenía una gorra. Me estaba toda tapada. De chico, de todo, con barba y todo, horrible, una situación terrible. Y me acuerdo que las primeras palabras que mi hermano de mi vida que me regaló esta cárcel, Rafael me ha dicho, mira, ¿y tu pelo? Suelta tu pelo. Yo, no, marica, que tengo miedo, no puedo, tengo que ser macho, tengo que demostrar lo que no soy. Y ahí empezó todo el cambio, pero el miedo de estar aquí sola, sin mi familia, sin mis amigos, sin literalmente nada, es aterrador. En ocasiones los mayores temores hacen referencia a lo que se queda fuera. Rubí. Mi primer temor era al ingresar acá a esta prisión, que me nieguen las personas como soy. Y ese era mi temor. Y al mismo tiempo vine un poco nostálgico, de pena, porque dejaba 2 personas a cargo mío, que era mi mamá y mi mejor hermana. ¿De qué van a vivir? Porque ellos dependían de mí mucho, porque yo tenía negocios, restaurantes tenía allá. De lo que yo hacía, yo les servía prácticamente. Mi mamá sufría de Alzheimer. En octubre a mi mamá le estamos enterrando. Y luego, a los 6 meses, murió mi hermana, mi mejor hermana. Pero yo me seguí en pie hasta ahora, sigo en pie. Tengo fuerza de seguir adelante.
Mientras que Dios me da brazos y piernas, seguiré trabajando. Gracias, Rejas Rosas, volviendo al tema, me ha servido de mucho, sí. Me siento un poco de familia y así son mis amigos, ¿no? Cada uno tenemos errores en la vida, ¿sabes? Y así. La homofobia estaba también muy presente en las preocupaciones de Alberto. Bueno, yo debo decir que la verdad es que al principio no sentí miedo particular por ello. Yo soy una persona bisexual y tiendo más a la heteronorma. Sí que mi preocupación estaba en no tener contacto con este mundo que finalmente es una parte de la personalidad mía, una parte de lo que soy. Me imaginaba que siempre me iba a tener que enfrentar con la gente que discriminaba o con la gente que odiaba, ¿no? Porque además, no particularmente España, pero en realidad tenemos una sociedad bastante homófoba. Mi mayor preocupación era la de estar todo el tiempo en constante pelea por eso. El tener que defenderme por ser como soy. O sea, normalmente cuando te ven afuera, de todos modos te dicen, ¿por qué caminas así? O ¿por qué hablas así? ¿Por qué no hablas normal? Yo, ¿qué es lo normal para ti? Me he tenido que pegar muchas menos hostias con la gente que lo que pensaba, verbales, para que quede claro. ¿Cómo condiciona el hecho de ser miembro del colectivo a la hora de convivir en una prisión en la que prácticamente la totalidad de tus compañeros son hombres y supuestamente heteros? Alberto hablaba antes de un cierto grado de homofobia. Seguimos escuchándolo. Yo la verdad es que sí veo la situación bastante agridulce. Dulce porque finalmente yo llegué en una etapa post-fundación, ¿no? Yo ya llegué y ya estaba Rejas Rosas, yo ya llegué y ya estaba esta red de apoyo, pero agria en el sentido en el que la comunidad hetero de la prisión siente Rejas Rosas como una amenaza, porque entonces ellos sienten que ya no se pueden meter entre comillas contigo, ¿no? O sea, si tú un día yo voy bajando por las escaleras y se te ocurre gritarme maricón de mierda, nadie me va a defender. Nadie va a decir, oye, déjalo en paz, oye, tranquilo. No, al contrario, es muy factible que la mayoría de gente se ría. Yo estuve en una situación un poco incómoda dentro del módulo porque hay una persona pues hace comentarios bastante sexistas y homófobos de cualquier situación. Al final, los comentarios ni siquiera son personales, esa persona está traumadísima y hace esos comentarios por lo mal que está de su cabeza, pero sí que es verdad que mucha gente asoció sus comentarios a mi comportamiento dentro del módulo. Llega el primero del módulo y me dice, oye, me comentaron que esta persona está diciendo y haciendo y no sé qué. Ese tipo de cosas aquí son intolerables. Si tú me dices que tienes una queja con él, pues vamos a meter una queja con conflictos y no sé qué, lo pueden hasta cambiar de módulo, lo que quieras. Y yo la verdad es que en ese momento le dije que no, porque estás en una encrucijada. Estás entre el quiero que se me respete, pero al mismo tiempo estás en el si yo me quejo, hablo y sacan a esta persona del módulo, entonces yo soy la marica ojete del módulo. Ariel se incorpora a la conversación. Yo tuve un episodio de rechazo, estuve en el módulo 6 y cuando llegué recién, a lo mejor a algunas personas le han chocado que un homosexual esté en el módulo, ¿no? Por lo mínimo que uno hacía, pues a mí, por ejemplo, me llegaron a derramar un cubo de agua de lejía. ¿Cómo es la relación con el entorno si eres una mujer trans? Isa. Nosotros somos muy distintas, ¿sabes? Cada uno tenemos su personalidad, su carácter fuerte, sus cosas. Todo que nosotros vivimos aquí a cada 15 días en las reuniones es más que cualquier tontería que vivimos en el módulo de chisme o de mariconeo, de pelea tonta. Cuando llegamos aquí somos nosotras por nosotras y seguimos adelante. Como de Ruby, que es un poco complicado llegar aquí y hablar de su vida, de su historia, de sus pérdidas y tener a alguien que llegue hasta ella, mira, te lo abrazo, te conforto, te doy consejos buenos. Todos sabemos lo complicado que puede llegar a ser salir del armario en nuestra vida cotidiana. ¿Qué ocurre si esa salida del armario se produce en un ambiente cerrado en el que vas a tener que convivir durante mucho tiempo con las mismas personas? Darwin. Yo llegué muy susceptible. Los hombres, por lo general, no les gusta el hecho de llorar.
se ve como un signo de debilidad, un signo de pues eso, de que pues estás tú como que, oye, estamos en un contexto de cárcel y demás, y como que ¿por qué tienes que llorar, no? Te tienes que resguardar tus sentimientos. En mi caso yo lloraba abajo, para mí era esta parte de me quiero ir, mucha ansiedad. Otro tipo de salida del armario, diría yo, a ese nivel, porque es exponerte, ¿no? Y claro, ya ellos te ven vulnerable, te ven, pues eso, cabello largo, no sé cuánto, un chico que más o menos así como muy, que es chico, pero no sé, es como que hay algo peculiar en él, es un poco afeminado para algunas cosas, pero masculino para otras, no saben por dónde cogerlo, entonces te ven como es vulnerable. Y se quieren aprovechar también un poco de eso. Isa recordaba hace un momento que cuando entró en prisión, ella aún no era Isa. Y llegaron a ese módulo, un módulo un poco conflictivo, con varios niños, chicos tontos. La diversión de ellos es hablar de las maricas que había y burlar y tal. Justo llegó la fundación y creamos el grupo y ahí ya empezamos a tener un poco más de fuerza para seguir y decir, mira, oye, no me apuntes el dedo porque yo también te lo voy a apuntar. Para mí fue bueno porque yo empecé mi transición aquí, tengo muchísimo orgullo. Esa historia que mi vida empezó aquí. Rubí. Salí del armario en prisión, no una cosa nueva para mí, porque yo ya había salido del armario hace tiempo, sino que un poquito mi temor ante la sociedad dentro de estar en una prisión, que para mí era quizás en ese momento era un poco muy difícil. Hasta ahora nunca me han faltado de respeto, nunca, siempre educado, y bueno, y si me gusta saludar a todo el mundo, mi manera de ser un poco paciente y cada uno con su rollo y ya está. A los 2 meses, 3 meses salí, quería maquillarme, no podía porque realmente no tenía nada, porque todos nos quitan el ingreso, no tenía ni las cejas depiladas, un desarreglo total. No tenía ropa de chica, como Isa dice, cuando llegamos, no tenía ropa de chicos, esto. Trataba de coser, de costurar, así, con lo que me regalaban, hacerle más pequeño, más chico, más sensual, así. No para llamar la atención, sino por sentirse uno lo que es realmente, nos sentimos chicas realmente. Pero sigue habiendo internos que se sienten incapaces, por las razones que sea, de dar el paso y salir del armario. Ariel. Yo lo veo más en el módulo que me han mandado ahora. Yo estaba 2 meses en enfermería. En enfermería es completamente diferente a un módulo. Yo veo mucha gente que está todavía como en el armario. Darwin tiene toda una teoría sobre los armarios, sus puertas y sus salidas dentro de prisión. Lo que no veo es la salida del armario de los demás reclusos que sí identificamos, que hacen parte de la comunidad. Ellos te dejan caer cosas de cara a conversaciones, guiños, esta interacción que muchas veces llega a ser hasta cariñosa. De hecho, me llega a sorprender muchísimo que, por ejemplo, en mi caso, uno de los que me invitó a la mesa del comedor era un recluso peruano, casado, con hijos. Me invita a su mesa, me dice, hay un chico que quiere que estés en tu mesa. Y me dice, yo creo que le gustas. Directamente. Entonces, claro, para mí eso fue como que, ¿pero cómo así? Y le pregunté, ¿pero es gay? ¿O te puedo decir eso? Y ya está. Que yo no pretendía tampoco ligar con él realmente, pero se lo he dicho yo, no quiero ligar aquí con nadie, o sea, tenlo en cuenta, pues, díselo, porque no quiero comprometerme a que si yo me siento en esa mesa es porque a lo mejor ya voy a tener algún vínculo con él sentimental o de rollo, claro. Entonces, sí, habló con él y demás, me presentó y esto, y nada, la verdad que no me puedo quejar porque siempre recibí apoyo de este que era un hétero, entre comillas. Pero siempre me jugaba conmigo con ese rollo de, me voy a quedar solo en el Chabolo tal día porque se va mi compañero. Y yo me sorprendía eso porque se supone que los que tenemos que salir del armario somos nosotros, ¿no? Cuando realmente los que tienen que salir del armario son ellos. Y eso a mí me pareció muy curioso. Hemos hecho mención a que en esta reunión estábamos más de 20 personas, pero el grupo que forma Rejas Rosas llega casi al medio centenar. ¿Cabe la posibilidad de que se inicien relaciones entre ellos? Bueno, no reduzcamos el marco. ¿Es posible establecer una relación en el seno de una prisión? Una vez más, Darwin tiene algunas respuestas. Las relaciones dentro de la cárcel son distintas. Hay veces que son relaciones que, curiosamente, de héteros,
que en mi caso, que me han visto muy susceptible y demás, y esto, como hablamos de mi salida del armario emocional, y he recibido apoyo de una persona que se me acerca y me dice, ven, que necesito hablar contigo. Y me dice, Darwin, yo te he visto mal, te he visto llorar. Quiero decirte que si alguien aquí en este módulo piensa hacerte algo, te quiere hacer daño, lo que sea, dímelo, que yo intentaré hacer todo lo posible para defenderte. Esto me lo dijo una persona hetero y no me estaba pretendiendo ni nada, pero me estaba protegiendo. La siguiente relación que puede pasar es la de que estaba comentando, como con el compañero de mesa, que puede interactuar uno con aquel perfil que no ha salido del armario todavía, recluso, que está allí pretendiéndote, o te dice que quisieras compartir conmigo chabolo, en este caso aquí chabolo, celda. Eso da a entender que si tú vas a compartir chabolo o celda con esa persona, pues es que se quiere involucrar ya no solo a lo mejor sentimentalmente, sino sexualmente. Y eso es muy complicado y muy delicado de manejar, porque ya es dar un paso a tu intimidad. No es fácil, porque las relaciones dentro de prisión no son fáciles. Y lo digo por experiencia también, porque, bueno, he conocido a una persona también con la que yo he intentado apoyar siempre desde el minuto 1, que venía de una situación también complicada y con el cual desde un principio hemos mantenido una amistad que ha ido creciendo y se ha convertido en otra cosa un poco más de cariño. Entonces, nada, al final, pues gracias a un compañero también del mismo módulo, también que en este caso pues fue Richard, que intermediamos por medio de esto para poder lograr que se diera un cambio y poder mantener como una relación, digamos, de cara al módulo. Hay relaciones de todo tipo y hay algunas relaciones que también funcionan para protegernos entre nosotros. Darwin ha mencionado a Richard. Richard es uno de los mayores valedores de Rejas Rosas desde el principio. Él es quien suele contactar con los nuevos internos para plantearles la posibilidad de recurrir al grupo. Como bien dice Darwin, ejerce también como una especie de cupido y tanto empeño ha puesto en esta labor que se ha disparado una flecha a sí mismo. Me caso posiblemente a finales de julio y principios de agosto. Con mi pareja que está en el módulo 14, ha sido un proceso muy difícil, pero nos vamos a casar acá adentro. Nos conocimos gracias a Rejas Rosas, yo estoy muy agradecido por Rejas Rosas. Acreditar que nosotros somos pareja ha sido muy difícil. Ahorita doña Ana, que es la coordinadora, la que empezó todo esto, fue la que nos ayudó con los papeles de la boda. Ahora lo único que estamos esperando es simplemente casarnos. Una reflexión final a dos bandas. Rejas Rosas es muchas cosas, pero es fundamentalmente una herramienta que sirve para que sus miembros se escuchen unos a otros. Víctor, de la Fundación 26 de Diciembre, lo resume perfectamente. Creo que nos hemos dado cuenta siempre en el colectivo, cuando nos hemos organizado en luchas, en colectivos, en asociaciones, para luchar por las causas que creíamos, que era muy importante darnos cuenta de que tenemos una voz. Y si tenemos una voz, ¿cómo no vamos a usarla? Tenemos que usarla para decir lo que ocurre, ¿no? Pero una parte del proceso de reconocernos es que no solamente tenemos que usar la voz, sino que tenemos que tener la sensación de ser escuchados y de ser escuchadas, y eso es lo más importante, y eso es lo que ha generado y lo que ha creado este sentimiento de grupo tan grande. Y cuando tú eres consciente de que formas parte de un grupo y de que hay un grupo que forma una red así entre sus manos, si te caes va a haber alguien ahí sosteniéndote, ¿no? A veces nos perdemos un poco en volver a pensar cuáles son esos márgenes, que siempre hablamos del colectivo como las personas que estamos en los márgenes. Bueno, vamos a pensar cuáles son esos márgenes y vamos a escuchar y a tender la mano, que a veces se nos olvida cuál es la gente que sigue o que nos hemos dejado otra vez fuera de los debates y de los derechos. Y Alberto sintetiza en un minuto el espíritu de Rejas Rosas. Yo no sé si exista una palabra equivalentemente al colectivo como entre las mujeres se ocupa la palabra sororidad, ¿no? La sororidad que nosotros tenemos entre nosotros, independientemente de los problemas que podamos tener, porque al final somos seres humanos, todo mundo diferente. Yo la verdad es que soy de las personas que creo que el pasado y el futuro le pertenecen los diversos. El hecho de que la comunidad LGBT, y también incluye aquí a la comunidad de las mujeres, estemos todo el tiempo en contra de la gran marea que es la sociedad, nos ha hecho personas que entendemos cuál es la importancia de la comunidad. Nosotros no podríamos haberlo hecho solos.
No es lo mismo que alguien te escuche y que no comprenda lo que le estás diciendo, alguien que te escuche y sabe de dónde vienen las preocupaciones que tú tienes. Entiende lo que es ser una persona de la comunidad LGBT. No todo el mundo entiende que no nada más es que tienes los problemas que tienen todos los demás, sino que además tienes otro adicional, que es que la sociedad te ve raro. Lo normal. Un podcast normal. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart starts beating when my headlights shining on her. Ahora os vamos a hablar de un libro que es conveniente leer con el señor Google a mano. Muchos de los nombres que aparecen en él los conocéis: Picasso, Adriano, Patti Smith, pero de otros muchos probablemente no hayáis oído hablar nunca. Era mi caso, pero ya os digo que seguramente estos nombres son los que tienen una historia más apasionante, esos de los que no os habéis oído hablar. Escribe Bernardo en la introducción del libro: se habla mucho del arte que sale del trauma, pero ¿qué hay del arte que nace del amor? Una pregunta a la que Juanra, en su propia introducción, parece contestarle: cuando los artistas utilizan su arte como medio de expresión libre, o incluso cuando no es así, el amor y el desamor son dos de las principales emociones que conforman sus obras. Esas introducciones nos sirven de guía para saber qué se esconde detrás de estas pasiones creativas, publicadas por Aguilar y escritas a cuatro manos por Bernardo Pajares y Juan Rasán, que así, para resumir, diremos que son trabajadores del Museo del Prado y creadores del podcast Arte Compacto. Bernardo, Juanra, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a Lo Normal, que es un programa referente y que nos encanta. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por venir. En primer lugar, hay que decir que no me he expresado demasiado bien. A excepción de la última parte del último capítulo, el libro no está escrito a cuatro manos. Cada uno escribe lo suyo. Sí, cuatro manos, solo que no todas a la vez en el teclado. No somos Nacho Cano tocando así los dos a la vez. Pero hay veces que estáis uno en Madrid y el otro en Nueva York. O sea sí. Están las cuatro manos, pero en diferentes momentos. Y al final nos juntamos, sí. Sí, lo que hacemos es básicamente contar 10 historias de la historia del arte. Básicamente hemos escrito 5 Bernardo y 5 yo, que soy Juanra. Y bueno, además pues nos contestamos, al final efectivamente nos juntamos. Bueno, en fin, hemos querido hacerlo de esta forma porque nos parecía que era natural, ¿no? Era una manera de llevar al libro nuestra forma de comunicarnos en el podcast y en la radio. Pues vamos con eso precisamente. Tengo que decir que el libro me lo he bebido y no soy precisamente un lector asiduo de libros de arte. Bueno. Hay una combinación de erudición y salseo que engancha, y engancha mucho, pero a ver, ¿cómo conseguís no traspasar el límite de la erudición que podría llevar a la pedantería y a la vez no traspasar el límite del salseo que podría llevar a la frivolidad? Me gusta mucho que me digas esto, porque mira, lo primero es muy fácil, lo de la pedantería y erudición es que no somos eruditos ni pedantes, creo. Entonces, claro, sí que nos gusta mucho aprender, y como trabajamos en el Prado y hacemos un podcast de historia del arte, pues al final leemos mucho sobre historia del arte y vamos a muchos museos. Tenemos una seria adicción a los museos, es verdad. Podemos ir a una ciudad 3 días y vernos 8 museos. Además somos muy defensores, perdón que te corte un segundo nada más, de la idea de que se puede comunicar sobre historia del arte sin necesidad de recurrir a esas palabras académicas o esa forma de hablar, discurso elitista propio de la academia de la universidad, que está muy bien, que es necesario, pero realmente cuando nosotros contamos historias de la historia del arte no lo hacemos para dar una conferencia. Estamos queriendo que todo el mundo nos entienda, que a cualquiera que se acerque a este libro o que se acerque a nuestro podcast le pueda llegar a estas historias y le pueda importar por algún motivo, ¿no? Yo no soy historiador del arte como Juanra, pero lo que sabemos lo comentamos y lo compartimos con el lector, y esa es la idea un poco, ¿no? Y el salseo, pues bueno, no sé. Sí. Hay mucho, ¿eh? Hay salseo. Podría haber más. Podría haber más, ahí nos hemos frenado un poco, es verdad. Podría haber más, pero es que ya era irnos ahí a bajar al barro del todo. Eso ya, pues hablando con nosotros, igual en algún podcast metemos más salseo, pero eso, sí. Exacto. Oye, supongo que si os plantea escribir este libro, la nómina de posibles protagonistas es amplia. ¿Cómo realizáis la selección? ¿Por vuestros gustos personales? ¿Por simpatía? ¿Por sus biografías? Totalmente por pasión propia. Nosotros lo hemos hecho por amor al arte, porque nos apetecía escribir algo como esto. Así que hemos tenido la suerte de que Aguilar nos ha permitido elegir las historias que hemos querido, y las hemos elegido precisamente por eso, porque queríamos, porque significan algo para nosotros, porque sentimos pasión por estos protagonistas o por sus obras, por sus historias.
y porque significan algo para nosotros importante, que yo creo que pueden también, por tanto, significar algo para cualquiera que los lea, ¿no? Como tú dices, a ti la historia del arte no es algo que te apasione de por sí en principio o que conozcas mucho, sin embargo te puedes acercar a estas historias e interesarte por ellas. Yo creo que es también en parte porque son historias que tienen mucho que ver con nosotros. Con nosotros, Bernardo y Juanra, y con nosotros me refiero como sociedad hoy, ¿no? Que es un libro lleno de muchos colores, de muchas miradas, ¿no? Sí, de pasiones bonitas, de pasiones ardientes y otras pasiones más oscuras también, como la de Hopper y Josephine Nielsen, ¿no? De eso hablaremos luego. Sí. Vale, no solo hay amor bonito, eso es verdad, no es un libro romántico. Sí, yo creo que nos han surgido por ahí. Había más nombres, había más parejas, más personas que han creado juntas en la historia. El otro día estaba revisando notas y a veces se nos olvida que ha habido descartes de casting, ¿no? Como cuando haces el casting para una peli o para una serie, ha habido descartes que nos hemos olvidado muy rápido de ellos, pero estaban ahí, ¿eh? Esto huele a Pasiones Creativas 2. A ver, podría haber, podría. pero es que hemos tirado por las 10 historias que más nos gustaban, las que más nos encendían y nos apetecía escribir sobre ellas. Sí. Juanra, tú hacías referencia en tu introducción al amor y al desamor como pasiones creativas. Si hubiera que poner en una balanza cuál de las dos genera más creación, ¿cuál sería? Y en su caso, ¿para cuándo rupturas creativas? Qué guay. Yo creo que en la balanza estaría un poco equilibrado, ¿eh? Al final, lo que tira a un creador a manifestar, a expresarse creando algo, yo creo que es sentir cosas, ¿no? Es su necesidad de eso, de expresar lo que tiene por dentro. Y cuando estás enamorado o estás in love por algún motivo, pues te sale lo bonito, y cuando estás destrozado también te sale, ¿no? Te sale manifestar todo lo que llevas dentro de desastre y de tristeza No, yo creo que se ha creado desde los dos puntos, aunque la historia del arte es verdad que es una historia que está muy marcada por lo oficial. Al final, quien siempre ha pagado las obras de arte pues han sido o la iglesia o los reyes de turno o los nobles de turno, que son los que encargaban las obras y los pagaban. Los pintores o los escultores de estos siglo XV, XVI, XVII no creaban por gusto, creaban por encargo. Entonces ahí estaban un poco limitados respecto a lo que hacer. Pues al final vas al Museo del Prado y lo principal que tienes allí son retratos de reyes y de reinas, cuadros de Cristos y vírgenes y un poquito de pasión también, pero tampoco mucha, ¿no? Al final es eso, ¿no? Cuando ellos tienen libertad absoluta, que es ya más bien en el siglo XIX, sobre todo en el XX, es cuando yo creo que entra y arrasa completamente respecto al resto de motivos del arte, pues la pasión y el amor y el desamor. Sí que lo es. No todos los personajes que aparecen en el libro son creadores. En algunos casos, como Adriano, Antinón, Venus o Adonis, son personajes que provocan la creación, ¿no? Hay algunos que sí. Tú hablas de Adriano y Antino y de Venus y Adonis. Es verdad que en las introducciones decimos que vamos a hablar de artistas que se juntaron y que de esa unión o de esa ruptura surgió el arte, y sin luego embargo hacemos lo que nos da la empezamos gana. El libro con una historia que es Adriano y Antino, que efectivamente no son artistas ninguno de los dos. Pero nos parecía que, evidentemente, teníamos que tener historias LGTB que nos representen a nosotros también, porque no lo hemos dicho todavía, pero somos marido y marido, que esto creo que no lo hemos mencionado. Yo creo que se nota un poco, ¿eh? Igual se nota un poco la química, bueno, ¿no? Lo somos, no hay que sé. decirlo igualmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Adriano y Antino nos parecía que tenían que estar porque son importantes para nosotros y porque han sido una pareja de homosexuales. Yo diría que es la pareja entre hombres que más repercusión ha tenido en la historia del arte, ¿no? Porque, bueno, Antino murió muy joven, con una circunstancia un poco extraña, cuando tenía solo 20 años, y Adriano decidió convertirlo en un dios, crear una ciudad con su nombre, un templo con su nombre y sobre todo, llenar el imperio de bustos y de retratos de Antino para tenerlos siempre cerca, ¿no? Es una historia de amor que, aunque tenga sus sombras y que no tiene que ser un ejemplo a seguir hoy en día, por sus cuestiones de costumbres de la época, por ejemplo. Es que se conocieron en el año 123. La diferencia de edad entre ellos. Las normas que regían las relaciones entre Adriano, el emperador, y Antino, que era un chico pues de una familia humilde de Bitinia, no eran normas que tengan nada que ver con las normas que rigen las relaciones entre hombres, ni entre hombres y mujeres. Hoy en día, ni entre Sin mujeres embargo, y mujeres, sí que nada. es una historia entre dos hombres que ha pasado la historia principalmente por el arte. Y eso nos parece que es importantísimo, porque gran parte de la historia que vino después, en la Edad Media, en el Renacimiento incluso, se intentó oscurecer un poco esta historia de amor entre Adriano y Antino, borrar los rastros de ella y sí, hablar un poco mal. Y sin embargo, el arte está ahí, ¿no? Han quedado los bustos de mármol que todavía hoy siguen haciendo pareja en los museos, como por ejemplo el museo. Ahí están juntos siempre, sí. Nosotros, los maricones, juzgamos muchas veces mal a Adriano como un señor mayor con poder que se lió, que estaba con un chico muy joven.
esto hoy estaría fatal. Era un chico muy joven, un adolescente que murió con unos 17 años y llevaban con juntos, 20 o así. O con 20, llevaban juntos 7 años. Antino era muy joven. Pero, oiga, creo que deberíamos utilizar el mismo baremo, la misma vara de medir para los señores, los reyes que se prometían con sus sobrinas de 8 años y que se casaban con ellas cuando tenían 11 años, 12, en cuanto podían engendrar, se ponían a tener hijos con ellas. Entonces, de esto se habla muy poco, pero nosotros somos súper estrictos con que Adriano era mayor y Antino era muy joven. Por supuesto, mal, pero estamos hablando del siglo II. Entonces, bueno, eran un tipo de sociedad y ahora estamos en otra. Por cierto, la diferencia de edad es algo que es también muy frecuente en las relaciones que aparecen en este libro, ¿no? Es cierto, y de hecho el libro lo empezamos con Adriano y Antino y lo terminamos precisamente con Peter Hewitt y David Wojnarowicz, que es una de las historias que más nos gustan, que nos sentimos muy unidos a esta historia. Comparto lo mismo. Esta historia nos ha atravesado absolutamente cuando nos documentábamos sobre ellos y cuando la hemos escrito también, y es una historia que también entre dos hombres, uno mucho más mayor que el otro, y también entre ellos se establece ese tipo de relación un poco parecida a la de Adriano y Antino respecto a que el mayor no solamente era su novio adulto, sino que además también lo acompañaba, era su mentor, su profesor en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero se llevaban menos años. Bueno, pero estamos ya hablando de los años 80, claro. Sí, yo creo que Peter Hewitt, que era un fotógrafo destacado, que estuvo ahí en las primeras marchas del orgullo haciendo fotos. Mira, ahora que está tan de tema de actualidad, Peter Hewitt es el autor de la primera foto del primer cartel, del primer orgullo de Nueva York, del año 70. Ahí estaba él. Pues él conoció una noche en un bar que se llamaba The Bar a David Wojnarowicz y tuvieron un crash, se liaron, estuvieron un tiempo siendo novios, luego siguieron siendo la primera persona en la red de apoyo de cada una, eran el uno para el otro, aunque ya no eran novios, pero eran importantísimos el uno para el otro. Y él fue el que, a este chico joven que venía de una familia completamente desestructurada y difícil, que se había prostituido, que había sido abusado de pequeño, al que llevó por el buen camino, por el camino de convertir ese trauma en arte y dejar de drogarse, dejar de ir por la mala vida y reconvertir eso en cosas que podían aportar a la sociedad y esa creatividad que él tenía imparable, David Wojnarowicz, que era maravilloso, que tuviera frutos bonitos, ¿no? Y que no se autodestruyese. Y es una relación, la verdad, preciosa la que tenían los dos. Y no voy a contar más porque si no destripo el final de la historia, pero sí son el referentes. El final de la historia es muy bonito. Son referentes absolutos. Ay, pues no vamos a decir más. Yo creo que no hace falta, ¿no? De ellos dos porque es estupendo. No. Oye, tampoco todas las que aparecen son parejas tradicionales. Hay mucha relación abierta también en estas pasiones creativas, ¿no? Como en la vida. Hay tradicionales, como por ejemplo, como dice Estrella de Diego, que en el texto que escribió sobre el libro, que aparece en la contraportada, se puede ser lesbiana y tradicional en el amor, como Rosa Bonheur, esta pintora de animales maravillosa, francesa, que también hay una diferencia de edad grande con su segunda novia. Con la primera se llevaba muy poquito, murió tristemente, y luego con su segunda novia se llevaba bastantes años porque era una novia fan de su pintura, que esto es muy guay, que había tenido una muñeca suya y un día tuvo la suerte de conocer a su ídolo. A mí me encanta esta historia. Pero sí que hay relaciones también abiertas como las que tenía Francis Bacon, que es que, o sea, no hemos inventado nada. Él se pasó el poliamor y se pasaría Grindr si tuviera hoy 30 años o 40 o 50. Francis Bacon era increíble y él claramente volcaba todo lo que vivía en la noche. Cuando volvía a su estudio, lo volcaba en su pintura, en sus trípticos. Y hacía algo muy chulo, que es que yo creo que luego sabía combinar ese desenfreno de la noche, el vivir a lo loco, vivir el sexo y el amor, los viajes, y luego quedar bien cuando tenía que presentar sus exposiciones, estar decente, ser como todo un señor british y estar en las inauguraciones con las personas oficiales acompañándoles y ser ese pintor de éxito y de renombre y que lo respetaran. Me parece muy admirable esto y creo que se habla poco de ello. De lo que no nos libramos, porque la historia es la que es del machismo, de grandes autoras que fueron borradas por sus parejas o incluso que fueron utilizadas. Sí, efectivamente. Sí, hemos querido también incluir ese tipo de pasión que al final es importante en la historia del arte, sobre todo la historia del arte desde nuestro punto de vista actual, ¿no? Que ya basta de mirar la historia del arte desde el punto de vista de los que la han mirado siempre. Es uno de los conflictos del libro, ¿no? Es ese, nos enfrentamos a esto, está sin resolver, veremos cómo sigue la historia. Mira que me gusta mi Hopper, ¿eh? Ya, me lo está diciendo mucha gente estos días. Bernardo se ha cargado el amor por Hopper. Y qué mal me está cayendo ahora. Pero mal. Bueno,
Cuenta un poco, ¿no? Ya, bueno, es que, claro, esa señora, esas mujeres que aparecen en los cuadros de Hopper con mirada vacía, que parece que les han pegado 2 tiros en los ojos y por eso tienen esas miradas que no se sabe muy bien a dónde se dirigen, es que era su mujer. Es que era Josephine Nivison, que era una gran pintora, mucho más prometedora que él cuando se conocieron. Y claro, pues pasó lo que suele pasar tristemente, lo que solía pasar, vamos a hablar en pasado. Me encanta que este capítulo, no lo recordaba, ahora que estoy hojeando el libro aquí, no recordaba que empezabas este capítulo con la definición de parasitar. Aprovecharse de las ideas de otra persona. Claro, es que ella fue quien recondujo un poco lo que él hacía para que tuviera éxito y pues el señor hizo caso a Joe, a su mujer, y triunfó. Ella lo coló en una exposición en la que no estaba previsto que les pusiera, convenció al galerista para que expusiera obra de Hopper también. Y a partir de ahí a la gente dejó de interesarse en la obra que ella pintaba y ya solo querían a su marido, a Hopper. Y así fue como ella desapareció. Y no es bueno, es que él era mucho mejor. No, es que él la maltrataba. Él le decía, es que tus cuadros son una mierda, tus cuadros no valen. Incluso maltrataba a su gato Arthur, que le caía fatal, le tenía celos a su gato. Era este tipo de persona, Hopper. De todos modos, en este sentido, yo creo que tanto en este caso como en el otro que incluimos en el libro, que es la historia de Dora Maar y su marido, novio Picasso, tienen responsabilidad tanto los protagonistas de la historia masculinos en su día como los que han escrito la historia del arte después. Cuando en el siglo XX, XXI incluso se echa la vista hacia estos autores y se habla de ellos, y nunca se ha decidido poner el foco en ellas, ¿no? ¿Quiénes eran ellas realmente? Dora Maar, por ejemplo, yo pasé por la carrera de Historia del Arte, estudié 5 años en la Complutense, y de Dora Maar me contaron que había hecho las fotos que documentan el proceso de creación del Guernica por parte de Picasso. Poco más. No me contaron realmente que Dora Maar realmente fue una de las fotógrafas más importantes surrealistas de París de los años 20-30, ¿no? Y cómo eso pasa al olvido directamente. Sí, es verdad que ellos en vida terminan con las carreras de estas mujeres, pero sí que es cierto que después, además, quienes escriben la historia del arte se han olvidado de centrarse en ellas, y esto es muy triste, ¿no? Parecen también, como no podía ser de otra manera, historias de amor homosexual. Teniendo en cuenta todos los condicionantes que han tenido a lo largo de la historia en nuestras relaciones, ¿hay una mayor creatividad en ellas? ¿Hay una mayor capacidad para generar arte? Siempre hemos tenido que dar más codazos para encontrar nuestro lugar. Quizá por ahí vendría la respuesta a tu pregunta. No sé si es creatividad o es buscar la manera de meternos, porque nunca nos han invitado, ¿no? a tener nuestro sitio. Entonces, bueno, quizá por ahí, ¿no? También de hablar de las orientaciones. Siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Por parte de los académicos de, bueno, pues es que no interesa. ¿Qué más da la orientación? ¿Qué más da con quién se acostase Leonardo da Vinci o Miguel Ángel? Nos da igual esto, no hay que mencionarlo. No hay que mencionarlo cuando Miguel Ángel, sin embargo, hay parte de su producción que se justifica precisamente por su amor, por los hombres que le rodeaban, y hacía dibujos dedicados gusto, sí, a los chicos. Y es decir, mucho de esto está también de nuevo en la mirada de quien ha escrito la historia del arte, que no es lo mismo, esa historia del arte no es lo mismo que lo que realmente ocurriese en su día. Muchos de los artistas de la historia han sido homosexuales, han sido lesbianas, y vivían su vida siéndolo, y ya está. ¿Qué pasa? Pues que no se ha contado, no ha interesado contarse, se ha decidido silenciar esa parte. Yo tenía un profesor de la universidad que directamente un día nos dijo, mira, de Caravaggio, que está muy de moda también, de Caravaggio se dicen muchas cosas malas, entre otras que era homosexual. Y esto fue claro, en clase, delante de todo el mundo, ¿no? Entonces se toma como como un insulto que le hacían sus compañeros de profesión porque le tenían envidia, o comentarios que, pues eso, que a los historiadores no han interesado. Sí, ¿no? o a Guido Reni, por ejemplo. Pero ¿por qué no vamos a sacar este tema si cuando se habla de Rubens siempre se cuenta que hacia 1630 él se había quedado viudo antes, conoció a una chica muy joven de 16 También años, muy joven, sí. 16 años, de la que se enamoró locamente y le hizo revivir, y que a partir de ese momento solo la pintaba a ella todo el tiempo, y floreció otra vez su deseo y su amor por la belleza y la juventud y tal. Siempre se cuenta cuando se habla de Rubens y se ve el Juicio de París, las Tres Gracias, todo esto es porque ahí estaba Elena Fourment, que era su nuevo amor. Porque cuando hablamos de amor homosexual no mencionamos esto, porque claro, ay, es que es oscuro, claro, es que eso no hay que contarlo, sí, porque es algo malo, es algo turbio de ellos o de ellas, ¿no? Pues no, hay que contarlo, claro que sí. Oye, ¿y hay también alguna que otra historia de ida y vuelta? No sé si llamarla de segundas oportunidades, como las de Leonora Carrington y Massens, o Patti Smith y Robert Mapplethorpe, o incluso la de Hugh y Bogdanovich en sus últimos días, ¿no? Qué bonitas, yo creo que son de mis favoritas. Son historias de amistad esto, ¿no? Son historias de apoyo. Sí. ¿No te parece, Bernardo?
¿no? Sí, hay de todo. Bueno, hay amor también, ¿eh? Sí. Pero es un amor no solamente de pareja, sino que es un amor que trasciende la relación sentimental. Por ejemplo, Patti Smith y Robert Mapplethorpe, que estuvieron juntos de relación sentimental 1 año nada más, cuando eran muy jóvenes. Pero a partir de ese momento su relación nunca se cortó en cuanto al apoyo absoluto, ¿no? Y una amistad que fue brutal y que fueron fundamental el uno para el otro para que ambos desarrollasen sus carreras creativas. Patti Smith, todo el mundo la conoce como la cantante que es, y Robert Mapplethorpe como uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, que además él sí, muy activista en todo lo queer, con unas fotografías que elevaron las fotos de penes al estatus de arte, ¿no? De bodegones de penes. Sí, ¿quién decía, no? El propio David Wojnarowicz o Peter Hugh, ya no recuerdo uno de los dos, decía sobre Robert Mapplethorpe que es que sus fotos de penes podían estar en un salón de una casa noble, que eran tan bonitas, tan hermosas. Como flores, ¿no? Y lo decía como algo negativo, ¿no? Decía, es que parecen flores en vez de ser lo que son, ¿no? Realmente. ¿Qué pasaría con las de Hugh entonces? Porque a Hugh le gustaba más lo sucio, sí, seguramente el papel fotográfico olía, yo que sé, a semen, no sé. Sí. Juan Rassanz, Bernardo Pajares, autores de Pasiones Creativas. Podríamos estar hablando horas, pero bueno, no vamos a destapar más del libro, que lo compren y lo lean. Otro día gracias. seguimos en una terraza. Gracias. Gracias. Un beso. I've too short to go through it alone. When I met you, you left an open door. Este año a las gentes de Lo Normal nos tocó ir en la comitiva que llevaba la pancarta reivindicativa del orgullo. Así que le pedimos a Arián Suárez que se fuera a la Mani para contarnos todo lo que pasara. Con alegría, expectación y ánimo reivindicativo, horas antes de que empezase la manifestación, las banderas arcoíris ya comenzaban a llenar los paseos del Prado y Recoletos. Diversidad de orientaciones y acentos en una marcha por los derechos LGTBIQ+, donde había quienes, como Joaquín, disfrutaban por primera vez del orgullo. Bueno, esta es mi primera vez, yo soy de México, yo sí estoy así de a ver qué va a pasar. Pero ya me pusieron mamá mía, entonces yo encantado. No, para mí es importante porque que se celebre el orgullo, que no sea nomás una vez al año, que cualquier día del año yo pueda salir y ser yo y bailar y ojalá me pudiera poner brilli diario. Todos los días, ¿no? eso Será es. bueno. En México también hacen esto, pero bueno, ojalá en todo el mundo sucediera, ¿verdad? Lenta, pero sin pausa, la columna avanzaba con sonidos de música, charangas y mensajes en defensa de los derechos del colectivo. Una celebración de la diversidad que busca ser también un espacio seguro. Es sentirse en familia, nadie te juzga, de verdad, estamos seguros en un safe place, viviendo, disfrutando y siendo quienes de verdad somos. Eso es lo más importante. Es buen ambiente, no te sientes nada inseguro en ningún momento. Para reivindicar que existimos, que nuestros derechos son importantes, que existimos y que nadie nos va a quitar nuestra existencia. Y que seguimos siendo discriminados, que nos siguen persiguiendo. Un momento de defensa para todas las letras y edades, donde hasta los más pequeños, como Aurora, que de la mano de su madre, sabe que la base está en la educación. El orgullo es importante venir porque aquí se celebran el LGTBI y muchas cosas más, y gente trans, y gente gay, gente lesbiana, y el orgullo al fin y al cabo es importante. Porque no queremos que se olvide, porque queremos que se alce la voz, que estamos aquí, que estamos en esta sociedad. No somos él y ella, al final somos un colectivo muy amplio y muy grande, ¿no? Que estamos aquí y hay que luchar por ello, por el futuro de nuestros hijos. Por las nuevas generaciones y por todos aquellos que siguen sin poder ser ellos mismos. Es cierto que podemos pensar que la gente ya lo tiene muy asumido, todo lo que es el orgullo, pero hay mucha gente que todavía no lo tiene, y lo puedes ver en niños pequeños que no se atreven a decir que son homosexuales, a personas que viven en pueblos más cerrados que tienen miedo a sus familias. Yo lo he vivido en persona y hasta los 30 años no lo he podido demostrar, y he venido al orgullo y no lo he podido demostrar hasta los 30 años. Historias como la de Félix, pero también la de Sara, Alejandra, Rodri o Abel, son algunas de las que hemos podido escuchar en esta marcha por el orgullo. Casi 2 kilómetros de recorrido y un largo camino por delante para seguir reivindicando los derechos del colectivo. Tengo ganas de solo quiero no explicar por qué.
Hemos hablado largo y tendido en este episodio de rejas rosas, lo hemos hecho con todos los implicados, pero nos faltaba uno, la administración. Por eso le hemos pedido que firme nuestra columna de hoy a Miguel Ángel Vicente, director general de Ejecución Penal y Reinserción Social del Ministerio de Justicia. 2 años después de que comenzara su andadura, Rejas Rosas supone un modelo que tiene una vocación de expansión a más centros penitenciarios. Contar con espacios de apoyo y de acompañamiento de las personas LGTBI en prisión nos permite avanzar, desde luego, en la conquista de derechos y, por supuesto, en el reconocimiento de nuestra propia diversidad en todos los ámbitos. También allí donde la privación de libertad no puede suponer en modo alguno un menoscabo de nuestra identidad y del trabajo colectivo en un terreno que nos concierne a todos. Rejas Rosas nace del encuentro entre profesionales de la prisión de Soto del Real e internos del mismo centro penitenciario, vínculo al que se unió la Fundación 26 de diciembre, reforzando el papel del tercer sector en la consolidación de puentes entre fuera y dentro. La evolución de Rejas Rosas es hoy incuestionable. Es un lugar de escucha, de puesta en común de necesidades e inquietudes de las personas LGTBI y además una herramienta valiosísima de reflexión colectiva. Una contribución definitiva a la conversación pública desde los centros penitenciarios como una pieza más del engranaje social del que formamos parte. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Dentro de 2 semanas, más y mejor. Aquí seguimos aguantando en el límite de las vacaciones. Ya el próximo será nuestro último episodio de la temporada, Antonio. Sí, pero antes, el lunes que viene, vamos a colgar la entrevista completa con Bernardo Pajares y Juan Rasanz, los autores de Pasiones Creativas. Mucho más arte y mucho más salseo. Os esperamos aquí, Beatriz Nogal, Rafa Yuste, Alicia Blanco y María Jesús Rodríguez. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Miguel Hijosa. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.